Bueno, yo quisiera decir solo algunas ideas. En primer lugar, que nos da mucho gusto que Gavino esté presentando el libro aquí, en el museo, y como dice doña Elena Poniatowska, es un extraordinario libro, y también pues, el honor de que tengamos a tres grandes personalidades del mundo de la cultura de México en este evento. Yo quisiera empezar con dos versos que por ahí escribí viendo la imagen de Valentín Campa cuando cumplió 70 años, y que es una imagen que me ha acompañado, pero que es una imagen que siempre le he visto reflejada en dos grandes personas del mundo de la canción y de la composición, que es Gavino Palomares y Óscar Chávez. La canción, los versos dicen: hay hombres que los pies los tienen hecho de barro. Y en eso quise yo resumir en este inicio de canción que se llama El Caracol, y que tuve la fortuna de que Amparo Ochoa me cantara por ahí en un disco. Es la gente que está comprometida, los hombres que están comprometidos no solo con la canción en su forma, sino con esta tierra, con este país, con todo lo que representa, con este México profundo que Guillermo Bofill Batalla tanto nos trajo, y una playa de gente dedicada a la investigación y a la cultura, a las culturas populares. A mí también me parece que debo recordar en la figura de Gavino este otro verso que pensé cuando veía yo a los pescadores sacar del mar los peces jalando la red. La cuerda de los pescadores es algo tan simple, la cuerda de los pescadores, para poder jalar y sacar el pescado que viene en esa parte donde viene la gran red. Los hombres tienen que ponerse una cuerda pegado a la soga mayor y poder sincronizar unos y otros el movimiento con la cadera y la fuerza para poder jalar todo eso. Eso requiere de sincronía, requiere de fuerza unida, de juntar las manos, de juntar las fuerzas y de juntar las voces. Es una imagen que la traigo porque me parece que es también la trayectoria de Gavino. A Gavino yo lo conocí siendo un compositor que soñaba en verme en esos foros donde ellos cantaban. Lo conocí en la huelga de los trabajadores de Sagún, en Ciudad Sagún, ahí con Amparo Ochoa, que nos habían invitado a ir a cantar uno de los días de la larga huelga que habían tenido. Y tuve la fortuna de oírlo y de conversar y de hacer un poco de amistad, que han sido ya muchos años, de encontrarnos en conciertos, de encontrarnos en la conversación, para poder ir juntando las manos, juntando el alma, juntando las ideas, juntando el corazón. A mí me parece que en Gavino es una voz, pero son muchas voces. Ahora sí que por su voz y por su palabra hablan la gente que no puede decirlo directamente, a veces porque él es un extraordinario intérprete de lo que pasa en este país y de lo que pasa de un lado, pero también de lo que pasa del otro lado para poderlo decir de otra manera. Y creo que tenemos que reconocer, como decía yo en una nota por ahí, que Gavino ya es un clásico vivo de la canción. Los tiempos de los 70 para acá han cambiado en sus formas, en sus estilos, en la forma de concebir la canción, la composición. Sin embargo, él como Óscar han sido gente de una sola pieza, que siguen con los pies hechos de barro, y que en las manos que ponen sobre las cuerdas y la guitarra tienen ese caudal de pájaros volando. Así es que muchas felicidades a Gavino, y nos debemos felicitar todos por este tema. Personales no nos acompaña esta noche Óscar Chávez, pero nos
nos comparte un texto que nos ha pedido el maestro Gabino Palomares. Demos lectura y que doy a continuación inicio. Esto no es un prólogo, pretende ser una salutación para mi amigo Gabino Palomares. 5 lustros de camino entre cantos y cantares, de un tal por nombre Gabino y hasta el colmo Palomares. 25 años sin calma de andar recorriendo el mundo, inquieto y meditabundo, con su guitarra en el alma, entre el huizache y la palma, y el amor y su destino, y la sobriedad y el vino, y el afán de ir y volver, y empezar a resolver 5 lustros de camino. Son muchos años, mi amigo, de romperse el cuero a diario, desbrozando el silabario en busca de algún testigo que cordial le rinde abrigo a la canción de tus lares. Palacios, peñas y bares, y velorios y jolgorios, como lo hiciera el tenorio entre cantos y cantares. Vaya necedad la tuya, que me hace llamarte terco, pues obligado me acerco para que nada destruya la doliente y sana bulla de tu cantar gambusino, y el aroma campesino que instalas en la ciudad, con la inmensa soledad de un tal por nombre Gabino. Voy a echarme a un palomazo, pues de palomas se trata, cuando hay palomas de plata que cantan brazo con vaso, entre alazo y aletazo. Voy a hablar de los juglares, del amor y los pesares, del amor del amorido, de palomitas sin nido y hasta el colmo Palomares. Óscar Chávez, diciembre de 1998. A nuestro autor de esta noche, al maestro Gabino Palomares. Un aplauso para él, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a estos amigos, porque yo los admiro mucho y su obra me parece muy importante, pero yo los quiero más como personas, porque son maravillosos seres humanos, y eso es una de las cosas que yo más valoro. A veces hasta un poco más que la obra, valoro la calidad humana, y aquí en este caso me honran con su presencia. Eso, maravillosos seres humanos. Pero lo que escribió Óscar es uno de los intentos, cuando yo cumplí 25 años de andar en la cantada, y desde el 98 estábamos queriendo sacar este material, pero por X razones, como decía Paco, nosotros no tenemos descanso. Coordinar la agenda de Lenita, la agenda de Paco, la agenda de Armando Chacha ha sido muy difícil. La agenda de Óscar, que estaba ayer en la noche tuvo un problema familiar muy lamentable, muy serio, que incluso yo espero que se resuelva, y me dijo que iba a hacer todo lo posible por llegar, pero estaba con muchos problemas familiares. De todos modos, este regalo que me dio Óscar y que yo he querido compartir con ustedes, está la presencia de Óscar. ¿Por qué yo elegí a estas personas que ustedes que están ahora con nosotros? Porque son gente que ha marcado mi vida, son escritores, cantantes que han marcado mi vida. Cuando yo estaba estudiando en San Luis Potosí, y una compañera pintora me enseñó los discos de Óscar Chávez, de Mercedes Sosa y de Serrat, cambió mi visión del mundo. Paralelo a eso, como recordaba Elenita, empecé a leer a los poetas por ahí de la Guerra Civil, todos estos grandes poetas
que me enseñaron que la poesía no solamente sirve para enamorar, que también sirve para enamorar, que también sirve para solazarnos con el idioma y poder expresar sentimientos. También sirve para eso la poesía. Pero estos poetas me enseñaron que la poesía vinculada estrechamente, conviviendo con la gente del pueblo, con la gente que no tiene voz y que de pronto ellos asumen esa voz y la plasman a través de un talento particular. Esa enseñanza para mí fue definitiva y yo creo que a partir de ahí fue que yo decidí dejar mi carrera de ingeniería química para dedicarme a esto, porque además era yo muy mal estudiante. Y de estos personajes que ven ustedes acá, primero Elenita, yo cuando leí la obra que decía Paco, La noche de Tlatelolco, para mí fue también un enfrentamiento con mi realidad, que eso es justamente lo que nuestra obra de alguna manera tiene, que nos pone frente a una realidad que los gobiernos en turno se empeñan en que no la veamos, nos inventan la realidad, como el último informe, por ejemplo, es así como Peñalandia, no sé dónde existe ese país. Pero bueno, no es él, los gobiernos sistemáticamente nos han mostrado un país que no es, se han vanagloriado de un país que no es. Elenita, Paco, Óscar, a mí me enseñaron que vivir la realidad, vivir el país tal como es, era muy importante vivirlo, recrearlo, pero sobre todo vivirlo, porque la historia no se ve a través de la televisión. ¡Qué hueva! Sobre todo para los jóvenes. La historia se hace cada día. Y Elenita, y Paco, y Óscar, y Armando, que ahorita voy a hablar de por qué quise que él estuviera conmigo. Estos personajes me han enseñado a interpretar la realidad y plasmarlo en un libro, en un artículo periodístico o en una canción. Y ellos han sido guías para mí. Aunque bueno, yo les platicaba de Serrat. Una vez tuve la suerte de cantar con él y con Silvio, y me hice amigo de Serrat, y yo le decía: mira, Juan Manuel, tú de alguna manera tienes la culpa de que yo me haya dedicado a la canción. Y Serrat me dijo: a mí no me andes culpando de tus errores. Ellos son de alguna manera culpables de que yo me haya dedicado a esto, porque es mucho más interesante y mucho más enriquecedor estar en esta convivencia permanente con la gente de nuestro país, con su problemática, con sus sueños, con sus alegrías, con su música, con su tristeza. Es mucho más interesante que encerrarse con un celular. Es mucho más hermosa la vida vivida realmente. Y entonces, esto yo lo aprendí de ellos. Aprendí de la historia con Paco, aprendí de las noticias reales, no inventadas, pero además escritas con una maestría impresionante con Elenita. Y aprendí que el folclore mexicano no hay que dejarlo en un museo. La tradición mexicana, nuestra cultura popular, no se puede quedar aquí, tiene que estar en la calle. Y tiene que ser una historia viva, porque si dejamos de ser lo que fuimos, entonces no sabemos hacia dónde vamos. Y yo creo que por eso quise que ellos estuvieran conmigo,
en este libro, que es una recopilación de textos a lo largo de 45 años. Estaba platicando ahorita con Armando Rosas, la idea de que hiciéramos una serie de libros de los cantautores mexicanos, y él me decía, ¿por qué no ponemos la música? Y quiero decirles que aquí no está la música por dos razones. Primero, porque yo quiero que la gente se centre en el texto, que la gente lea las canciones, que la gente analice las canciones y viva las canciones. Por otro lado, yo no considero que sea un gran músico. Yo soy como juglar, soy de la corridista de la revolución. Esa es la herencia que yo traigo. Y yo hago mis canciones con una guitarrita. Dice Armando Chacha que cuando yo me muera, mi obra se va a escribir en 2 tonos. Y el de Chacha en 3. Yo no aporto tanto a la música. Creo que aporto, porque además, como diría Chabuca Granda, a la que le tengo una gran admiración, decía Chabuca cuando le decían que era poeta, decía Chabuca: yo soy solamente letrista de canciones. Yo soy un letrista de canciones. Pero canciones que hablan de la realidad, como decía Paco, no es el realismo socialista, no es esa obsesión de hablar de política. Hoy estuve en la mañana con Carmen Aristegui, que por cierto te manda muchos saludos. Y estábamos hablando ella me preguntaba por qué canciones de políticas y por qué canciones de amor. Yo decía que las canciones políticas tienen algunas leyes. La canción se canta en situaciones que no son precisamente de artista. Hay que cantar a viva voz o con un megáfono en las huelgas. Bueno, ustedes saben de eso. No siempre tenemos la posibilidad de tener un teléfono. Más bien estamos en situaciones en que hay que desgañitarse, porque la adrenalina está a flor de piel y está en el aire. Entonces la canción tiene que ser muy directa. La canción política tiene que ser absolutamente clara, absolutamente sencilla de memorizar. Y yo creo que de alguna manera lo he logrado con estas canciones, porque de pronto en el metro me encuentran compañeros que me dicen: Gabino, ¿no te acuerdas de mí cuando en 1981 fuiste al CCH Oriente, que estábamos en huelga y yo estaba sentado en la tercera fila? Y le digo: claro, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Y se va muy contento. Y me empiezan a decir canciones que quizá no volvieron a escuchar hasta dentro de no sé cuántos años. Y yo me pregunto, ¿cuántas canciones comerciales habrán oído en todo ese tiempo que no escucharon una canción mía? Digamos que miles. Y sin embargo recuerdan la canción. Y la canción los remitió a su realidad y los hizo transformar la realidad. La canción que yo he estado haciendo en estos 45 años tiene un valor de uso, no de cambio. Esta canción no me ha producido prácticamente nada de dinero, pero la gente la usa. Una vez estaba en San Luis Potosí con mi familia, que bueno, mi familia es normal, yo soy el único raro, y llegó una sobrina llorando. Y le dice mi hermana: ¿qué te pasa? Porque dice: es que estoy muy triste porque está tomado el Palacio de Gobierno en San Luis y están pasando las canciones de mi tío. Y nada más ahí las pasan. Eso es cuando las canciones tienen un valor de uso.
Los libros de Lenita y los libros de Paco tienen un valor de uso. No importa cuánto cuesten, porque además ustedes ni se imaginan de pronto la problemática económica que pasamos en nuestras cotidianidades. Y cuando, por ejemplo, alguien gana, como en el caso de Paco, lo invierte en libros. ¡Qué chiste! Podrías tener una casa en Miami, por ejemplo. Bueno, la cosa es que a mí, en lo particular, me siento profundamente honrado con que estos guías, estos faros que yo tengo a mi lado, estén conmigo en la presentación de esta recopilación de canciones, de textos de canciones, y yo quisiera que siguieran cumpliendo esa misión que tienen las canciones, que las usen. Eso es lo que yo quiero con toda esta recopilación. Tratamos de ser sumamente cortos en lo que estábamos hablando. Todos queríamos hablar un poco más, pero alguna vez en los festivales con El Salvador, de Solidaridad con El Salvador, los compañeros siempre se pasaban de los líderes, hablaban y hablaban y hablaban y hablaban. Entonces un día Epigmenio Ibarra le dice: oiga, compa, la guerra es contra el ejército, no contra el público. Por eso nosotros quisimos ser absolutamente sintéticos y bueno, ellos Paco tiene que ir todavía a un evento en Morelos, Elenita está bien enferma y sin embargo estuvo aquí. Yo los dejo para que ustedes, y yo quiero dejar que ellos, ya, si gustan, pueden dejarnos. Yo cantaré 2 cancioncitas y con eso les voy a agradecer el que ustedes se hayan tomado el atrevimiento de venir, aún con huracanes y todo. Aquí Tlaloc me dijo que no había pena. Despedimos a nuestros invitados, a nuestros compañeros de la noche, con Gabino Palomares. Muchas gracias por su presencia. Gracias, es inevitable pedir, como lo ha comentado el maestro Gabino Palomares, pues además del respeto de las instrucciones que nos presentó hoy en esta noche, también nos deberes con las piezas que a continuación nos ofrecerán. Muchas gracias, maestro. Bueno, estábamos platicando ahora antes de salir acá con ustedes en las canciones de amor. Yo hacía referencia hace un momento a que las canciones políticas tienen unas ciertas reglas, pero en la canción de amor yo tengo un poquito más de margen o más libertad sobre todo, para poder usar otras palabras, para poder hablar de otras cosas y para poder jugar con el idioma. Me parece que el idioma que nosotros tenemos es uno de los más ricos, y sin embargo el equipaje de palabras que tienen las diferentes generaciones en México está siendo cada vez menor. Cada vez tenemos menos palabras para expresar nuestros sentimientos. Y eso podría parecer que no es... ¿Qué tiene? Alguien me decía
estamos volviendo a los jeroglíficos en el celular, porque no tenemos palabras para decir determinadas cosas. Y si dejamos de usar el idioma, quién sabe si sobrevive el idioma y volvamos al jeroglífico. Voy a hacer algún ejemplo. Hace como un año que por estos días la esperanza sueña me vino a vestir. Quien me lo dijera que la profecía hiciera las uñas en el mes de abril. Hace como un vino que nos lo bebimos y como una fuerza que nos invadió. Hace como un siglo que nos conocimos y como un poema que no concluyó. Que yo considero que es la otra parte de canción política, considero que es justamente mi canción más emblemática, por así decirlo.
Con Aristegui estábamos hablando, estábamos maravillados platicando, y ella estábamos hablando de México, por supuesto, y ella me decía, Gabino, ¿qué es lo que hay que escribir ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué escribimos ahora? Y le digo, mira Carmen, yo creo que la canción de La maldición de Malinche, por ejemplo, habla de la discriminación contra los indígenas. ¿Qué habría que cantar ahora? Lo mismo. O sea, la discriminación sigue. Los 10 millones de indígenas en México siguen en las mismas o peores condiciones que hace 45 años que yo escribí la canción. Yo hablo, por ejemplo, en las canciones de esta brecha entre los que tienen la riqueza y los que no la tenemos. La encuesta, la estadística del INEGI dice que en México el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza. Hace 40 años. Ahora es igual. Quizá ahora es peor que hace 45 años. ¿Qué habría que seguir cantando? Lo mismo. Lo mismo. Porque este país esencialmente no ha cambiado. Hablamos de la injusticia, hablamos de la discriminación contra las mujeres, que son los temas de que estoy hablando, y tenemos que seguir hablando de eso, porque son temas no resueltos, son temas que tendremos que seguir insistiendo hasta que las cosas cambien. Y la responsabilidad no es solamente mía, porque después dice Benedetti que las canciones no hacen la revolución, pero la revolución se hace cantando. La revolución la tienen que hacer ustedes. Nosotros cantaremos y seguimos cantando. Y yo le decía también que quizá lo que habría que agregar ahora es este Frankenstein que hizo la corrupción en México, que es el narcotráfico. Pero tampoco voy a hacer narcocorridos. Tengo que hablar de la corrupción, porque lo que generó que el narcotráfico creciera de esta manera descomunal fue la corrupción. El que se aliaran, el que el narcotráfico llegara a la cima de la política, a la cima de los grandes negocios en México. Entonces lo que hay que combatir es la corrupción. Y bueno, hablando sobre estos temas, hay un tema que yo decía Armando, ahora que ha estado leyendo mi libro, decía, la patria es una palabra que está todo el tiempo en tus canciones, me decía Armando. Y sí, por supuesto que me interesa la patria, pero no esta patria que tengo. Esa no me interesa. Me interesa una patria distinta, una patria en donde los recursos se distribuyan de manera más equitativa, una patria que no esté regida por el narcotráfico, una patria donde nuestros hijos no tengan que irse al extranjero para encontrar una vida digna. Yo creo que nosotros tenemos que tener una patria distinta, y esa patria es la que yo hablo en esta canción.
quiero oírte maldecir y blasfemando, acabar con la paz que te inventaron para infundirte miedo por el cambio. Que la rabia se torne en luchar, hermano, defendiendo lo que hicieron tus manos. Nada valen los ricos impulsores que comparten a los buitres del Estado. Responderemos ante la mentira, la rabia convertida en estrategia, el dolor en maniobra organizada, y esta lucha de abajo hecha conciencia. Solo habré de llamarte patria mía si tomamos la rienda y el camino. Solo habré de llamarte patria libre si los ricos no marcan tu destino. Muchas gracias. Bueno, ya prácticamente para terminar, un sueño como el de haber plasmado en un libro textos de 45 años, pues no es un asunto fácil. Y quiero que sepan que en realidad cuando yo pensaba hacer el libro, de pronto me quedé sin dinero, que no es raro, pero vinieron al rescate gente que me dijo no, seguimos adelante. Y en las editoriales que hicieron este libro prácticamente corrieron con todos los gastos. Yo, a Rubén Mendieta del editorial Delirio y a Héctor Martínez de Pluralia, quiero agradecerles especialmente porque gracias a ustedes se hizo. Elenita le echó muchas porras al diseño, que es de Mariana Esparragosa y de Daniel Pico. Un bonito diseño. Esta fotografía la hizo, que me ha acompañado ya durante muchos años, bueno, varios años, la hizo Mario Castillo de Cocoa Studio, que no sé si vendría, pero le agradezco mucho su colaboración. La escenografía la hizo Israel Díaz, que también le quiero agradecer mucho. Mi hija Grisel Palomares, que está por allá vendiendo los libros. O sea, ahí pueden con ella comprar los libros. Gracias, mi hija. Gracias. También estuvo colaborando aquí en la escenografía. Sofía Valadez es una maravillosa mujer que siempre, hace muchos años que está siempre atrás de mis locuras, atrás de mis pendejadas que hago muy seguido, y que siempre sale al rescate, y esta no fue una excepción. Gracias, Sofía, gracias. Y voy a decir algunos nombres como Mae Bacano, Edna Hernández, Enrique Aguilar, que han estado, que es el equipo con el que trabajo cotidianamente. Muchísimas gracias y bueno. La canción de La Maldición de Malinche, que también está cumpliendo 45 años, fue algo que yo hice cuando todavía estaba en la universidad en San Luis Potosí. Y me estaba acordando ahora, entre las cosas que yo rescaté, hubo un personaje que lamentablemente no pudo venir, pero que me hubiera gustado que estuviera conmigo, que es Julio Hernández López. Julio y yo fuimos compañeros en San Luis Potosí en la universidad, y él fue el que me dio mi primer libro de marxismo.
y me echó a perder. Porque yo era un buen muchacho. Yo estudiaba en una universidad católica, apostólica y hasta romana. Yo creo que por eso tengo este perfil romano. Y ellos me enseñaron a pensar, me enseñaron a pensar con los libros que me dieron, sobre todo Julio, al quien yo le tengo de verdad un gran cariño. Hay una larga historia con él. Y resulta que me estaban preguntando ahora por qué escribí La maldición de Malinche. Y resulta que me acordé que mi padre era un indio otomí, que hablaba en otomí, y que un día de pronto, y a mí me enseñaba muchas palabras en otomí, que un día de pronto dejó de hablar. No habló más en su idioma. Cuando yo le pregunté qué había pasado, me dijo, es que lo toman a chiste, es que no lo toman en serio, se burlan. Y yo creo que por eso hice la canción, porque me empecé a dar cuenta de que ser indio en México no es una buena carta de recomendación, o parecer indio, porque los esquemas de belleza que nos han enseñado es como los niños de Televisa y TV Azteca y su papá Hollywood. Esa es la belleza. Los que no somos como eso, no somos bellos. Y entonces ha sido un instrumento de dominación jodido que nos han enseñado. Yo les voy a contar una historia para empezar con esta canción. Eso de querernos a nosotros como somos, por eso yo hablaba del espejo, que decía Lenita, yo hablaba del espejo, de vernos como somos a través de canciones o a través de libros o a través de películas que valen la pena, y querernos como somos. Yo conocí en unas giras por ahí, por Estados Unidos, cerca de Boston, conocí a un grupo de mujeres negras y gordas, y se sentían profundamente orgullosas de ser como son, porque las mujeres, sobre todo las más grandes, de más edad, las mujeres negras son gordas por su naturaleza. Nosotros somos barrigones por nuestra naturaleza, nosotros somos prietos por naturaleza, y estas mujeres, con todas esas cosas que parecerían desventaja, se sentían profundamente orgullosas de ser como son. Y ellas cantan una canción a un héroe sudafricano que se llamaba Biko, y dicen que Biko, ellas en esa canción dicen que Biko murió, o mejor dicho, lo mataron, junto con, él era un agente de Mandela, luchaban contra el apartheid, murió porque, lo mataron porque dijo Biko, los negros somos bellos. El día que nosotros en México digamos, los indios somos bellos, ahí sí nos van a estar pagando más de 5 siglos de humillaciones y de desprecios. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados, la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado, y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre
se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy en el siglo XXI nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras, humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Muchas gracias. Gracias al museo que nos ha dado este maravilloso espacio. Y bueno, una última invitación. El festejo va a seguir porque el próximo domingo 17 vamos a presentar un espectáculo que estamos preparando con Anastasia aquí, que está presente, está haciendo unos arreglos maravillosos para cuerdas, para metales, para un montón de instrumentos. Más de veintitantos músicos van a estar en escena en el Teatro de la Ciudad el próximo domingo, domingo 17 a las 6 de la tarde. Va a estar ahí, sí va a estar Oscar conmigo, y va a estar la hija de Amparo Ochoa, o sea, María Inés Ochoa. Están todos invitados, muchas gracias. Gracias a Guillermina Ochoa que nos ha acompañado. Sean todos, muy buenas noches, tengan todos. Buenas noches. Vamos a pedir al público que desee un autógrafo.